la palabra de Yahweh. Hoy quiero compartir con ustedes una de esas porciones bíblicas que nos arroja mucha información, pero que solemos pasarla inadvertida, que en algunas oportunidades estudiamos las escrituras, pero en otras oportunidades solamente las leemos y en otras oportunidades quizás las menos propicias para nuestro crecimiento espiritual, solo medianamente escuchamos lo que alguna otra persona nos refiere, pero perdemos una información valiosa cuando no nos vamos directamente nosotros a ver qué nos quiere decir la palabra de Yahweh, que nos quiere depositar la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de nuestro Padre, y qué debemos nosotros recibir como su pueblo, qué palabra debemos recibir de exhortación, de ánimo, de confrontación, de reclamo un poco, ¿por qué no? Una palabra que nos estremezca y que nos haga entender que no estamos por el camino correcto, o todo lo contrario, que estamos ciertamente en el camino indicado. Así que quiero que hoy estés allí conmigo y que podamos compartir qué nos quiere decir esta porción tan interesante en el libro de Bereshit, el libro de Génesis 28. Fíjense que en esta parte de las Escrituras nos refiere un poco sobre la experiencia de Jacob, uno de los patriarcas, donde su padre Isaac le ordenó que saliera de la tierra donde estaba y fuese a buscar esposa para otro lugar. Esta porción nos permite entender un poco cuál es la personalidad de las esposas que tuvo Jacob, las cuales fueron dos mujeres con las que el padre le permitió vincularse y que tienen un papel representativo para muchos de nosotros hoy en día, porque el producto de la unión marital que tuvieron ellas y dos concubinas más que vinieron a través de ellas con Jacob, hoy por hoy el pueblo de Israel está formado por una cantidad de hombres y mujeres que pertenecen a las 12 tribus de Israel y que están esparcidas a lo largo y ancho de toda la tierra habitada. Algunos de ellos saben cuál es su origen genético, algunos otros son parte de esa genética espiritual, han sido insertados en el olivo original y lo saben también, pero algunos otros no saben que son producto de ese origen genético y también son producto de ese origen espiritual. Así que una de las cosas que nos permite entender esta porción es el carácter que tenían ellas dos y las razones por las cuales Jacob debió vivir una experiencia que se puede ver de una manera negativa, pero que era necesaria también para procesar su carácter. Algo que me llama mucho la atención es que ustedes saben, si han leído esta parte de las Escrituras, que Isaac le dio una bendición a Jacob creyendo que era su hermano Esaú. Jacob tomó la primogenitura que Esaú mismo en un pasaje anterior le entregó, porque Esaú estaba más empeñado en las riquezas materiales, estaba más empeñado en hacerse de una posición en la tierra. Sin embargo, Jacob estaba más empeñado en las riquezas espirituales, lo que representaba ser un primogénito a nivel espiritual, y por tanto él tenía una misión que quizás algunos pudiesen criticar, pero que era necesario que se cumpliera de la forma en cómo se cumplió, una manera que para algunos pudiese representar usurpación, pudiese representar estafa, pero para el propósito que el Padre tenía para con él era necesario que así fuese. Porque nosotros conocemos parte de la historia, porque la hemos escuchado, pero cuando nos metemos en las Escrituras nos damos cuenta de que ellas arrojan mayor información. Por eso es importante buscar escrituras que estén lo más alineadas a las originales, para que no estemos confundidos con las traducciones que vienen cargadas de mucha desinformación. Cuando Jacob y Esaú aún no habían nacido, quien realmente le correspondía la primogenitura era a Jacob, y por eso es que Jacob venía tomado del talón de Esaú, pero Esaú se le adelantó porque Esaú quería siempre estar de primero. Esaú desde el vientre de su
madre establecía litigios con su hermano, y por eso era que la madre de Jacob y de Esaú decía que dentro de su vientre había una guerra continua, y el padre le reveló que allí en su vientre estarían dos naciones establecidas. Bien, entonces nosotros encontramos toda esta información hurgando en las Escrituras, no solo parándonos en un verso, en un versículo, en un capítulo, sino buscando información incluso de la historia, del tiempo en que esta experiencia se vivió y la forma en cómo el padre quiso desarrollar toda esta trama, esta experiencia de vida en estos personajes que para nosotros hoy son bastante simbólicos, pero que son humanos, que fueron humanos, que tenían sus virtudes, tenían sus defectos, sus deseos de alabar a Yahweh y también sus deseos de querer permanecer en la tierra que se les había dado, y que algunos pues no veían más allá de una promesa. Este era el caso de Esaú, no quería una promesa, no quería recibir algo a mucho tiempo dilatado, lo quería en el ahora, quería satisfacer sus necesidades en el ahora, sin importarle las consecuencias que una mala decisión puede generar. Y por ello él vende su primogenitura por un plato de lentejas, y lo hemos ya escuchado, ¿verdad? Lo hemos también leído. Jacob toma esta situación y la vuelve a su favor. Él le hizo una propuesta, a lo mejor una propuesta loca, y quizás no se imaginaba la respuesta de Esaú, pero tuvo la respuesta que él quiso, y él recibió esa primogenitura de palabra, y él pues cerró ese contrato entregándole el plato de lentejas, y con esa palabra dada de Esaú se cerró un sello en el mundo espiritual, porque la palabra tiene poder, y nosotros cuando establecemos contratos de palabra lo estamos estableciendo también en esta dimensión que se maneja a través del poder de la palabra. Así que cuando Jacob va direccionado por su madre a buscar esa bendición que le correspondía, porque él ya había establecido un contrato de palabra y era el mismo Esaú quien le había dado la primogenitura, él sencillamente fue a tomar lo que ya era suyo, la bendición como primogénito. Lo que Jacob no sabía es que al primogénito le correspondían ciertas cosas, y pues todo lo que le correspondía a Esaú le correspondía entonces a Jacob. Y así es como la historia nos dice, hurgando mucho más en las Escrituras y hurgando un poco más en todo el trasfondo de la cultura en aquella época, dice que había un acuerdo de palabra establecido por las familias de Labán, de Isaac, donde se iban a establecer que ellos, al tener sus hijos, iban a casarse entre ellos. Así que Lea, que era primogénita también, que era la hermana mayor, estaba reservada para Esaú. Una vez que Jacob toma la primogenitura, le corresponde también la mujer que había sido reservada por contrato de palabra para su hermano. Todo lo que las circunstancias se dieron, que aunque nos parezcan injustas, que él tuvo que ser engañado, luego pues trabajar 7 años más para poder alcanzar estar con la mujer que él quería, tenían que darse de esa forma, porque ya ese contrato de palabra había establecido. Si él quería ser primogénito en las bendiciones, pues tenía que serlo también en todas las repercusiones que implicaba la primogenitura. Uno de los pasajes, si seguimos leyendo, cuando Jacob se va a buscar esposa, él va con la visión de un ser humano común y corriente y se deja llevar por la vista. La ve hermosa, la ve atrayente, la ve pues preciosa para casarse, y se enamoró de ella, pero se olvidó de que él había recibido una primogenitura, y estuvo durante toda su vida peleando con esos dos sentimientos. Y nosotros, si seguimos leyendo las Escrituras en Génesis 28, nos damos cuenta
que vamos, Génesis 28 y 29 y en adelante, por supuesto, nos damos cuenta que vamos a encontrar una historia de dolor, una historia pasional también entre dos mujeres, litigios constantes entre dos hermanas que se disputaban del amor de un hombre. Pero hay algo que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, que nosotros debemos poner atención a toda la información que nos suministran las Escrituras, porque es interesante encontrar que quien fue enterrada con Jacob en el lugar donde se acostumbraba a enterrar a los patriarcas con sus esposas, que a su vez eran consideradas las matriarcas, fue Lea. Miren qué interesante esto. Es muy propicio que investiguemos, que escudriñemos las Escrituras tal como el Padre nos ha pedido que lo hagamos. Si nosotros buscamos más información, nos sorprendería mucho que lo que hemos escuchado a través de las religiones o los púlpitos en alguna iglesia, algunos estudios, han quedado cortos con lo que realmente la palabra nos quiere decir. Mientras que Lea era una mujer sumisa, una mujer que por muchos años incluso ya había escuchado que su esposo iba a ser Esaú. Dice la palabra que sus ojos eran tristes de tanto que ella había llorado, porque ella era una mujer justa, era una mujer que amaba a Yahweh. A pesar de que Labán no los había hecho crecer en una inducción de la palabra o del entendimiento de las Escrituras, porque hay que recordar también que para aquella época los mandamientos como tal no se habían dado, pero había un temor de Yahweh porque ellos habían crecido como pueblo escogido o como hombres y mujeres que iban a ser levantados para ser la nación que iba a quedar como representantes de Yahweh aquí en la tierra. Pero los mandamientos no se habían dado y de hecho hay situaciones allí que están en contra de los mandamientos, como por ejemplo tomar dos hermanas juntas para ser esposadas y muchos otros detalles que a lo largo del estudio de las mismas Escrituras vamos a encontrar una vez que ya los mandamientos son establecidos, que sería la ley. Antes pues no existía eso y por eso es que muchas personas se guiaban por su sentido de la justicia o por las cosas como se estaban viviendo según la época y por supuesto también según la cultura. Así muy diferentes, una era más egoísta, se sentía segura de sí misma, era poseedora de una belleza, mientras que la otra era más insegura, era una mujer pasiva, era una mujer que esperó su tiempo para ser amada, para ser respetada, para ser valorada por su esposo. Y esto por supuesto que nos da mucho aprendizaje y nos damos cuenta de cómo el amor es algo que se va construyendo con el paso de los años. No necesariamente está direccionado por la pasión, por el deseo, sino también por decisiones tomadas en función de amar, de respetar, de entregar todo aquello que es bueno en nuestras vidas para aquella persona a la cual queremos agradar, de la cual estamos enamorados. La historia de Lea y de Rachel indudablemente nos hace meditar y reflexionar en nuestras propias actitudes como esposas, en nuestra manera de sacrificar nuestros sentimientos y de todas esas emociones que se pueden vislumbrar cuando somos rechazadas, cuando somos ignoradas. ¿Qué tanto podemos nosotros tolerar eso, soportar eso de acuerdo a la promesa que el Padre nos ha dado y no dejándonos llevar por lo que los demás pudiesen indicar o por las relaciones que vemos en otras personas? La relación de Lea y conjuntamente con Jacob no era igual a la relación que tenía Rachel con Jacob, mientras que una era tomada en cuenta constantemente, la otra era ignorada y usada para el propósito de la fecundación, mientras que la otra era un amor pasional, pero obviamente también un deseo de querer fecundar. Sin embargo, estas dos mujeres demostraban ser diferentes. Las actitudes de Rachel lo evidencian a través de las Escrituras, su carácter envidioso de querer tener los hijos que tenía que
manifestarse para que se cumpliera una promesa, y sus actitudes, dame hijos o me muero, como si fuese esto responsabilidad de Jacob. Ya nosotros hemos visto cómo la madre de Jacob también fue estéril, pero orando a nuestro Padre Eterno, pudo concebir, y sobre todo creyendo que la promesa estaba en su vida. Sin embargo, también hemos visto la historia de cómo la abuela de Jacob, desesperada para que la promesa se cumpliera, cometió el error de entregar a su esclava a Abraham, y hemos visto los resultados, que aún hoy en día hay una guerra continua entre los hijos de Isaac y los hijos de Ismael. Fíjense cuánto nos revelan las Escrituras para nosotros poder sacar conclusiones, y esto es notorio para nosotros hoy en día, sobre todo cuando sabemos que pertenecemos al pueblo de Yahweh y queremos desempeñarnos y desarrollar en nosotros el carácter para tomar lo que nos corresponde y para accionar conforme nos corresponde. Esta lucha entre dos mujeres siguió durante todo el periodo en que estuvieron vivas, peleándose una con la otra. Pero la lucha que hubo entre Jacob y Esaú tuvo su tiempo de inicio y también tuvo su tiempo de final. Hay una particularidad que se nota en el carácter de Esaú, que es muy parecido al carácter de Rachel, por las mismas formas en las que Esaú se expresaba. Cuando estuvimos viendo hace un rato que Esaú dijo: estoy a punto de morirme, así que ¿de qué me sirve la primogenitura? Esas actitudes tan terrenales, tan poco cargadas de fe, tan estereotipadas, incluso hasta malcriadas, de querer tener lo que quieren en el momento. Si se supone que Esaú tenía las condiciones para poder también preparar comida, ¿por qué pensar que era solo la comida de Jacob que podía proveerle? Por supuesto que no, sino que las actitudes de querer tener las cosas en el ahora, sin importarle las consecuencias, es propio de aquellas personas que caminan bajo la carne y no bajo el espíritu. Las promesas de Yahweh se dilatan y nosotros necesitamos creer y desarrollar nuestra fe para que podamos verlas a cumplimiento. Cuando nosotros leemos esta porción de las Escrituras, vemos como incluso los nombres que escogieron Rachel y Lea para sus hijos estaban determinados en la misma lucha que ellas constantemente estaban teniendo por querer tener más hijos o dar más hijos, porque esa era pues una de las prioridades, por así decirlo, de las mujeres o de las familias de la época: multiplicarse. Y más que una prioridad, un mandato de nuestro Padre Eterno de multiplicarnos y llenar la tierra para que la palabra de fe pueda realmente imperar. Un pasaje interesante es este que tenemos acá sobre las Escrituras, donde pues Rachel de una manera muy libre, por así decirlo, alquila a su esposo, porque el propósito de ella era darle hijos y no importaba hasta qué punto utilizar a las personas para su propio beneficio. Y en este caso, pues también está vendiendo un derecho que le corresponde como esposa, y Lea en este caso está comprándolo, por así decirlo, así como cuando Jacob tomó la primogenitura y quiso pues quedarse con Jacob en esa noche. Situaciones impresionantes, de historias que solo buscando y escudriñando encontramos cuáles son los vestigios y cuáles son las realidades, más que personajes ficticios, personajes de la vida real, de historias que se repiten incluso hoy en día. Espero que te haya gustado la historia que compartí contigo hoy, una historia que nos deja mucho aprendizaje, que nos enseña cómo se puede luchar, perseverar por un sentimiento puro y cómo podemos al final del camino encontrar que la perseverancia, el amor, la paciencia puede hacernos poseedoras de ese amor que hemos estado queriendo y por el cual hemos luchado y trabajado. Dos mujeres muy diferentes, una más
creída, por así decirlo, una más egoísta, una más que pensaba que todo le pertenecía, pero que jugaba con el amor de ese hombre, así como lo vemos en el pasaje donde hasta lo alquiló para poder ella obtener el beneficio, porque ella lo que quería era hijos, poder competir con su hermana, que desde el primer momento dio hijos. Pero Yahweh estaba en medio de todo eso y él sabía que tenía que dar el equilibrio para las dos y sobre todo darle a Lea la posibilidad de convertirse en la matriarca en la que se convirtió. Espero que hayas disfrutado de esta historia totalmente cierta que nos deja mucho aprendizaje espiritual. Recuerda darnos un like. Para ti es un trabajo muy sencillo, solo presionar y dar allí. Para nosotros es algo muy grande porque nos permite seguir trabajando y poder llegar a todas las personas a las cuales podamos llegar. Se te quiere mucho. Recuerda visitarnos también en las redes sociales. Estamos allí para servirte y para poder compartir contigo muchísimo más de la palabra de Yahweh. Shalom.